Bienvenido a tu clase de Historia de México de segundo grado. Siempre es un gusto contar con tu compañía y continuar juntos en este viaje por el pasado del país. En las siguientes 2 semanas te ofreceremos una visión panorámica del periodo correspondiente al Virreinato de Nueva España, el cual fue la forma de organización política en nuestro país entre los siglos XVI y XIX. En esta clase abordaremos los principales hechos y procesos históricos del virreinato, sobre los cuales vas a aprender con más detalle a lo largo de este curso. ¿Qué sabes hasta ahora del virreinato de Nueva España? Anota en el cuaderno todo lo que recuerdes al respecto. Piensa en características relacionadas con los diferentes ámbitos de análisis: social, cultural, político y económico. Esto te permitirá ampliar la información y pensar en una mayor variedad de cosas. Es muy posible que hayas recordado algunos aspectos clave sobre los que has aprendido en otros cursos, como que el virreinato formaba parte del Imperio Español, en la importancia de la minería y en las relaciones entre indígenas y españoles. Ahora, apóyate en tus anotaciones para responder las siguientes preguntas. Recuerda que deberás revisar tus respuestas al final de la clase. ¿Cuánto duró el virreinato de Nueva España? ¿Cuáles fueron algunos de los procesos históricos más relevantes de este periodo de la historia de México? ¿Qué características del periodo virreinal explica el México actual? El periodo sobre el que vas a aprender en las siguientes semanas inicia con la conquista de México Tenochtitlan en 1521 y concluye en 1810 con el inicio de la Guerra de Independencia de México. Durante este periodo se establecieron las instituciones económicas y políticas sobre las que se organizó el dominio español, como los cabildos, la Real Audiencia, las haciendas y los reales de minas. También tuvieron lugar procesos sociales y culturales como el mestizaje, la evangelización y el surgimiento del arte novohispano. En esta clase conocerás de manera general los principales procesos históricos del periodo. Para ello, trabajarás con los ámbitos de análisis. Recuerda que son 4: político, económico, social y cultural. A lo largo de la clase, toma notas de los procesos relacionados con cada ámbito. El 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan al mando de un ejército compuesto por españoles e indígenas. Con ello, consiguió establecer su dominio sobre los pueblos o señoríos que originalmente rendían tributo al Imperio Mexica. En los años siguientes, los españoles organizaron diferentes expediciones, logrando conquistar al Imperio Purépecha, los señoríos de la costa del Guerrero y parte de la zona maya. Paulatinamente, durante el siglo XVI, los españoles lograron controlar el territorio y dominar a los pueblos que los habitaban. La conquista de los diferentes pueblos indígenas y la colonización del territorio, es decir, su control y poblamiento por parte de los españoles, dieron inicio a nuevos periodos de la historia de México, durante el cual formó parte del Imperio Español. Uno de los primeros trabajos de los conquistadores fue organizar políticamente el territorio. Al inicio, el gobierno recayó en ellos mismos, con Hernán Cortés como gobernador y capitán general. Además, desde su llegada a las costas de Veracruz, los españoles habían creado cabildos o ayuntamientos, institución que les permitía gobernar un pueblo, villa o ciudad de manera autónoma. Temerosa del excesivo poder del que gozaban los conquistadores, la corona creó instituciones que fortalecieran su presencia y poder en el territorio. Primero, con la creación de la Real Audiencia de México en 1528, después con la formación del Virreinato de Nueva España en 1535. El virrey, como representante del monarca, sería la máxima autoridad novohispana. Esta forma de organización política y administrativa se mantuvo por casi 3 siglos. Un proceso importante de los primeros años del proceso virreinal fue el descenso demográfico de la población indígena. Este se produjo por varias causas, entre las que destacan las epidemias y las condiciones de trabajo a las que fueron forzados los pueblos indígenas. En el primer caso, los españoles trajeron consigo enfermedades comunes en Europa, como la viruela y el sarampión, que eran desconocidas en América. De ahí que los indígenas no contaran con defensas frente a ellas y fueran presa fácil.
En el segundo caso, los españoles utilizaron intensamente la mano de obra indígena en todas las actividades que emprendieron. Los indígenas fueron utilizados para trabajar en los cultivos de los españoles, en las minas y en la construcción de iglesias y edificios civiles. Algunos cálculos consideran que la población indígena se redujo 80% entre 1521 y 1600. ¿Qué tal vas con el trabajo con los ámbitos de análisis? ¿Cuáles has logrado identificar en los procesos abordados hasta el momento? Revisa tus anotaciones y ajusta lo que consideres necesario porque continuamos con el panorama del virreinato. Los españoles justificaron su derecho a conquistar a los indígenas con el propósito de alejarlos de sus prácticas religiosas y enseñarles la verdadera fe. El proceso de evangelización inició desde la llegada de Cortés y se intensificó en la década siguiente. Si bien puede considerarse que el proceso resultó un éxito, pues casi la totalidad de los pueblos indígenas hicieron suya la nueva religión, lo cierto es que integraron a sus creencias muchas de sus costumbres y tradiciones. En el ámbito económico, buena parte de la organización del territorio novohispano se fundamentó en la explotación minera, actividad económica que atrajo a los españoles y beneficiaba a la corona española. La búsqueda de yacimientos mineros impulsó la exploración y colonización de nuevos territorios. Además, influyó en la creación de otras actividades económicas y en los movimientos de la población, ya que la minería requería de materias primas, trabajadores y transporte. Durante toda la etapa virreinal, la minería fue una de las principales actividades económicas de Nueva España. La sociedad novohispana era marcadamente desigual. Españoles y criollos formaban parte del grupo privilegiado, pues ocupaban los más altos cargos de gobierno y eran los dueños de las minas y de las grandes explotaciones agrícolas. Le seguían los indígenas, quienes recibían un trato diferenciado, pero constituían la principal mano de obra y pagaban tributos al monarca. Las llamadas castas o grupos étnicos, resultado de las relaciones entre españoles, indios y africanos, carecían de privilegios y tenían prohibido desempeñar ciertas labores. Para el siglo XVII, el virreinato de Nueva España se había consolidado. Prueba de ello eran las florecientes ciudades con sus iglesias, edificios públicos y casonas privadas. También surgió una importante cultura, propiamente novohispana, con representantes en la literatura como Bernardo de Valbuena y Sor Juana Inés de la Cruz, y pintores como Cristóbal de Villalpando. Muchas de las obras artísticas y arquitectónicas novohispanas forman parte del patrimonio cultural de los mexicanos y engalanan sus principales ciudades. Para conocerlas y valorarlas, es necesario comprender la historia de los hombres y mujeres que vivieron durante el virreinato. ¿Cómo te fue al organizar los procesos históricos del periodo virreinal por ámbitos de análisis? Es momento de que revises tus apuntes y organices la información para tener un panorama general del periodo que va de 1521 a 1810. En el cuaderno, traza un esquema similar al que observas en el pizarrón y complétalo. En esta clase aprendiste sobre las características generales del periodo durante el cual México fue el virreinato de Nueva España. A partir de ello, revisa las preguntas que respondiste al inicio de la clase y enriquécelas. Una vez hecho esto, reflexiona. ¿Qué sabías sobre la historia de Nueva España? ¿Qué cosas aprendiste en esta clase al respecto? ¿Cuáles rasgos del México actual tienen su origen en el periodo virreinal? Así concluye tu clase de Historia de México. Gracias por habernos acompañado y por el trabajo que realizaste. Esperamos que lo aprendido hoy te permita conocer con más detalle el periodo virreinal. Nos vemos pronto.